Hola, ya estamos en Donceles 104, en una emisión más de la revista de divulgación del Colegio Nacional. En este bello edificio se encuentran más de 50 retratos de los miembros ya fallecidos, obras de arte hechas por pintores de la talla de José Clemente Orozco, Juan O'Gorman, David Alfaro Siqueiros, Rafael Cauduro o Jorge González Camarena. Visítalos. Soy Ana Peiro y te doy la bienvenida a este espacio donde conocerás lo más relevante de las ciencias, las artes y las letras de nuestro país. Esto es Rubik. Comencemos. Hoy en Rubik recordarás la vida y obra del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Eduardo Matos Moctezuma revelará quién descubrió el Templo Mayor 100 años antes de que él tomara el proyecto. Y el historiador Javier García Diego sorprenderá con uno más de sus cuentos revolucionarios. Francisco I. Madero es el protagonista del día. Antes de arrancar, te recomiendo nos sigas en redes sociales, donde encontrarás los pormenores de la agenda y actividades que organiza el Colegio Nacional. Ahora es tiempo de conocer a un importante mexicano que ha sabido mantener la tradición de la astronomía mexicana. Él es Luis Felipe Rodríguez, quien platicará de su especialidad, la radioastronomía. Les voy a platicar un poco de la radioastronomía, que es mi especialidad como astrónomo. El ser humano desde siempre ha observado el cielo y originalmente pues lo hizo con la vista, ¿verdad? Ayudado solamente del ojo. Con el paso del tiempo se descubrió el telescopio, luego se descubrió los detectores, pero durante el siglo pasado, durante el siglo XX, ocurrió algo muy interesante, y es que los seres humanos nos dimos cuenta de que además de la luz, del espacio nos llegaban otras formas de energía, otras formas de radiación electromagnética. Estas formas eran muy misteriosas en esa época: las ondas de radio, los rayos X, los rayos gamma, las ondas infrarrojas, pero poco a poco fueron incorporándose a nuestra vida cotidiana. En la medicina, por ejemplo, se usan muchas de estas ondas para estudiar el interior del cuerpo humano, y en la astronomía se empezaron a construir aparatos especializados para captar ya no solo la luz de los astros, sino sus otras formas de energía que nos llegaban a la Tierra. En particular, la radioastronomía comenzó a desarrollarse en los años 30 del siglo pasado, cuando empezó a haber esta preocupación de que en las transmisiones inalámbricas entre Europa y América había mucho ruido que no se entendía de dónde venía, y finalmente se entendió que del espacio nos estaba llegando un ruido que se produce de manera natural y que contaminaba las transmisiones. Ya luego se fueron desarrollando los radiotelescopios, estas grandes parábolas metálicas que nos permiten hacer imágenes de los astros que hay en el cielo, estudiar su radiación, si varía en el tiempo, y sacar y derivar muchos parámetros de los objetos estudiados. Yo, cuando fui a estudiar a los Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, pues iba yo con un entrenamiento de astrónomo óptico, que era lo normal en nuestro país. En esa época no había radioastronomía. Cuando llegué allá y empecé a tomar cursos, pues quedé fascinado de que había estas otras formas de ver el universo, estas otras formas de estudiar al cielo, y me fui inclinando por la radioastronomía. Ha sido una cosa maravillosa. Fui el primer radioastrónomo especializado en México. Regresé hace ya mucho tiempo, he ido formando un grupo, hemos hecho muchas observaciones en lugares muy distintos, en observatorios muy distintos del mundo, y la radioastronomía ha descubierto muchísimas cosas: los pulsares, la radiación cósmica de fondo y otros muchos fenómenos.
Nosotros la hemos usado pues, para descubrir distintas cosas, por ejemplo, el fenómeno de expulsión de nubes por sistemas de estrellas, que estas nubes parecen moverse más rápido que la velocidad de la luz, pero se trata solo de una ilusión. Hemos hecho imágenes de estructuras que nacen y que se están formando alrededor de las estrellas muy jóvenes. En fin, que por ser una nueva técnica, pues nos permitió encontrar cosas nuevas. La astronomía se ha ido por ese camino. Ya después de la radioastronomía, pues apareció la astronomía infrarroja, la astronomía de rayos X, de rayos gamma, y ahora muy recientemente una nueva forma de hacer astronomía, las ondas gravitacionales, que se acaban de detectar de manera directa por primera vez apenas el año pasado. Y entonces la astronomía se ha enriquecido mucho, y de aquello que solo vemos con los ojos en el cielo, resulta que hay allí otros universos coexistiendo, pero que necesitamos los radiotelescopios, los satélites observacionales y otro tipo de detectores para que se nos revele, se nos haga manifiesto esos otros universos que están en el espacio. Un minuto con Octavio Paz. Octavio Irineo Paz y Lozano ha sido el único mexicano en obtener el Premio Nobel de Literatura, obteniéndolo en 1990. Su padre, Octavio Paz Solórzano, fue abogado de Emiliano Zapata durante la Reforma Agraria y luego diputado. Octavio sufrió bullying en una escuela de Estados Unidos al no saber hablar inglés. Estudió Filosofía y Letras en la UNAM. Se casó en 2 ocasiones. La primera, con la escritora Elena Garro, con quien tuvo una hija, Elena Paz Garro. Este matrimonio fue turbulento. Su segunda esposa fue la francesa Marie-José Tramini. Conoció a Paz en 1964 en la India, cuando él era embajador de México en ese país. Paz renunció al cargo de embajador como protesta por lo ocurrido en México el 2 de octubre de 1968. Octavio Paz conoció personalmente a los poetas César Vallejo, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Antonio Machado y Miguel Hernández. Su amigo entrañable fue el impulsor del surrealismo, André Breton. También fundó las revistas Plural y Vuelta. Además de poeta, ensayista, diplomático y vasconcelista, Octavio Paz fue miembro del Colegio Nacional. Hoy les voy a platicar sobre el Templo Mayor de Tenochtitlan. El Templo Mayor fue descubierto en realidad en una de sus esquinas por don Manuel Gamio. De eso hace ya alrededor de 100 años. Pero faltaba aún excavar todo el edificio. Eso pudo llevarse a cabo hasta, digamos, el año de 1978, en que un hallazgo casual por obreros de la Compañía de Luz y Fuerza dieron con esta enorme escultura de Coyolxauhqui, de la diosa lunar. A partir de ahí empezamos los trabajos con todo un equipo multidisciplinario en que nos estuvieron apoyando desde luego químicos, físicos, geólogos, biólogos, conservadores, en fin, una pléyade de especialistas. Y es que la arqueología actualmente no se concibe sola, sino que cuenta además con todo un apoyo, todo un refuerzo de los datos que nos proporcionan muchas especialidades, muchas ciencias que nos vienen a fortalecer en el dato de la arqueología. Fue así como iniciamos nuestros trabajos hace 38 años y seguimos trabajando. Yo, pues después de casi 4 décadas, ya he ido delegando en mis colaboradores, muchos de ellos realmente brillantes, que han ganado premios nacionales e internacionales. Podríamos mencionar ahí a Juan Román, antropólogo físico, a Leonardo López Luján, arqueólogo, a Adrián Velázquez, uno de los especialistas mejores que hay actualmente en México sobre el estudio de conchas, caracoles, etc. Pero a lo largo de estos años hemos ido tratando de desentrañar
lo que era ese templo mayor, cuál era su simbolismo, cuáles eran sus características, por qué estaba orientado en la forma que está hacia el poniente, en fin, y todo ello ha tomado forma en publicaciones. Esto es algo que a mí me llena mucho de orgullo, que sobre Templo Mayor se ha escrito tanto por los investigadores propios del Museo de Templo Mayor como por especialistas en mexicas de todo el mundo, pues se han escrito, a raíz de nuestras excavaciones, más de 800 títulos, desde una reseña de una página hasta tesis doctorales, de maestría, de licenciatura, libros de difusión, libros científicos, en fin, como ven, pues hay una producción y eso sí siempre me preocupó mucho, que se publicara, que se diera a conocer lo que era el principal templo de los mexicas. Así pues, podría contarles 1000 cosas más, pero ya lo iremos haciendo en algunas otras cápsulas. Muchas gracias. Eduardo Matos Moctezuma ha dicho que la arqueología es como una máquina del tiempo que te lleva a reconocer el pasado. Revelar momentos, lugares y personas que vivieron en otro tiempo es el gran deber de los arqueólogos al interpretar de manera correcta tanta información. Sin duda, su trabajo es apasionante. Recuerda que si quieres volver a ver esta cápsula, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de YouTube. Soy Ana Peiro, estás viendo Rubik, nos vemos después del corte. ¿Sabías que la obra literaria de un autor del Colegio Nacional inspiró a Mario Lavista a escribir una ópera? En 1987, Mario Lavista recibió la beca de la Fundación Guggenheim para escribir su ópera en un acto Aura, basada en el relato de Carlos Fuentes. La revolución fue un proceso muy complejo. Uno de sus primeros protagonistas individuales fue Francisco I. Madero. Lo primero que llama la atención de Madero es que participa en la Revolución Mexicana desde, digamos, un ámbito ajeno a la política mexicana. Él no era parte de la clase política, era un empresario agrícola, un hacendado, algodonero, y esto va a determinar en mucho su participación en la historia nacional. Llegó sin experiencia política. Ahora bien, a mí me gusta dividir a Madero en varios momentos. Toda biografía y toda participación histórica tiene su cronología propia. Tenemos un Madero niño, adolescente y joven en proceso de formación, es muy importante. Estudia en Saltillo, estudia en Estados Unidos, estudia en Francia, volverá a estudiar en Estados Unidos. De cada lugar no solamente va a traer un diploma y un ejercicio profesional, va a traer ideas. De Francia trajo su republicanismo y su espiritismo, de Estados Unidos traerá su afición o su compromiso con la democracia, con la participación política de los ciudadanos y demás. Luego está su etapa empresarial, cuando regresa a México ya habiendo estudiado en el extranjero y se convierte en un empresario del norte de México, de la zona semidesértica de Coahuila. Es un empresario que hace política, pero hace política empresarial. Busca mejorar el precio del algodón, que estaba castigado para beneficiar a la industria textil. Busca también que el río Nazas favorezca a los hacendados algodoneros del rumbo, agrupa él a los otros hacendados. Y por último también es un hacendado muy atento a su fuerza de trabajo. Hay algunos historiadores, algunos publicistas que sostienen que Madero trataba bien a sus trabajadores porque era un hombre bueno. En realidad, no voy aquí a discutir la bondad o no de Madero, también trataba bien a sus trabajadores porque había una competencia por la fuerza de trabajo. En el norte de México había poca densidad demográfica, había mucha atracción de la naciente industria, había también atracción del otro lado de la frontera. Si no tratabas bien a tus trabajadores, probablemente te quedabas sin fuerza de trabajo. Luego viene la etapa de un Madero que incursiona en la vida política y se convierte en oposicionista, primero a nivel municipal, luego en el estado de Coahuila, y finalmente forma el movimiento antireeleccionista, que es muy importante. Es el primer movimiento de la sociedad civil
que incursiona en materia política y desafía nada menos que a Porfirio Díaz. Luego vendrá una etapa del Madero rebelde, igual lleno de enigmas. ¿Cómo es que un empresario, uno de los hombres más ricos o miembro de una de las familias más ricas del noreste de México, cómo que un espiritista que creía tanto en la bondad humana puede convocar a la violencia? Es una de las preguntas que sigue sin respuesta. Y luego tenemos ya finalmente al Madero gobernante. Y a mí me gusta distinguir entre el Madero opositor político, que es realmente extraordinario, cómo pudo derribar a Porfirio Díaz mediante una movilización antireeleccionista, una movilización electoral, y un Madero gobernante en donde yo sí siento que su ejercicio en el poder adoleció de experiencia y de perspectiva política. A pesar de que Madero no fue un buen gobernante, su impacto en la historia va por otro lado. Puede haber sido un mal presidente, un presidente ineficiente, y ser uno de los personajes más importantes de la historia de México, porque él fue, digamos, el que introdujo a la historia nacional el tema de la democracia. Instituto Nacional de Psiquiatría. El Instituto Nacional de Psiquiatría fue fundado en 1979 por un distinguido miembro del Colegio Nacional, el doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Desde su creación, este organismo ha tenido 3 nombres: Centro Mexicano de Estudios en Salud Mental, Instituto Mexicano de Psiquiatría y, a partir del año 2000, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. El mayor logro de la institución es su carácter visionario, ya que ofrece atención clínica a pacientes y brinda servicios hospitalarios, pero también es semillero de especialistas en salud mental y de programas de prevención y tratamiento. Además, cuenta con múltiples laboratorios de investigación donde realizan estudios sobre trastornos del sueño, genética y enfermedades mentales como la esquizofrenia, así como experimentos para crear vacunas contra las adicciones. Su creador falleció en el año 2006, pero las investigaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría siguen arrojando importantes datos. 1 de cada 4 mexicanos entre 18 y 65 años tiene una historia de problemas psiquiátricos que producen niveles elevados de discapacidad. Solo una quinta parte de los enfermos recibe atención. Es una gran labor la que realizan en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde además hay un centro de ayuda al alcohólico y sus familiares. Te recuerdo que cualquier información de nuestro programa la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Rubik sigue. Ahora te invito a ver la segunda parte de la charla que Martín Velasco le realizó al maestro de las letras, Vicente Quirarte. Amigos del Colegio Nacional, continuamos hablando con Vicente Quirarte, poeta, ensayista, investigador, sobre la juventud en la literatura mexicana. Vicente, Manuel Acuña, digamos, es como la representación de los románticos mexicanos. Sí, Acuña sería su suicidio, yo lo interpreto simbólicamente como un testamento de la ciudad romántica, ¿no? Siento que con Acuña termina todo este proceso de la muerte trágica y joven. Con motivo de la restauración de la República, ya los poetas no mueren de esta manera, sino ya cambian sus armas. Acuña es un personaje que me resulta curioso. Por supuesto, su suicidio combate al poeta humorista que fue, y todo el mundo nos quedamos con la idea trágica del suicidio, ¿no? Pero es un poeta que buscó la muerte muy joven, pero que no me parece un gran poeta, me parece mucho más su ejemplo vital, inmortal, más fuerte para la historia de la cultura. Pero en ese sentido, otro poeta que también murió joven, sí como gran poeta, es Ramón López Velarde, ¿no? Yo creo que en él sí aparece esta imagen del poeta ya consagrado, ya hecho, y que muere de manera prematura a los 33 años.
Decía Frank Lovland que el romanticismo mexicano era como una especie de romanticismo del actor fallido, ¿no? En contraste con por ejemplo, el británico, que es como mucho más arrebatado. ¿Tú crees que, por ejemplo, eso se exprese digamos, en nuestros románticos, en el caso de... Pues yo creo que la expresión literaria de nuestros románticos, como bien lo dice José Emilio Pacheco, se da con nuestros modernistas, ¿no? Se da con Gutiérrez Nájera, se da con Salvador Díaz Mirón. Esos son nuestros grandes poetas románticos, ¿no? O sea, un autor como Díaz Mirón, que vitalmente desafiaba a duelo a quien se le pusiera enfrente, y que tiene poemas como Tú viniste, mujer, a este nido de lágrimas que abate, tú como la paloma para el nido y yo como el león para el combate. O sea, toda la idea de byroniana del romanticismo pues adquiere cuerpo en un autor como Salvador Díaz Mirón o en un autor como Amado Nervo. Entonces, por eso es que nuestro modernismo es realmente la expresión de nuestro romanticismo, ¿no? O del romanticismo universal, ¿no? Usualmente se relaciona mucho este espíritu romántico con la juventud. ¿Tú crees que, digamos, tiene que ver esto con la edad, digamos, más realista, más sopesada, o más bien es una falsa dicotomía? Yo creo que tiene que ver con un proceso, con el proceso artístico, ¿no? Y esto lo estudia Didier Ancier en el libro El cuerpo de la obra. Cómo hay procesos artísticos que se desarrollan en la juventud, todo el erotismo en el sentido de el elemento creador, el elemento se quema en la primera etapa, y por eso tenemos artistas como Jambó, como Juan Rulfo, como Alicho Macero, que todo lo escriben en la juventud, y ya en la edad adulta callan. Vicente, por último, te voy a pedir como favor que incluyas tu firma en el libro negro del Colegio Nacional. Con muchísimo gusto. Claro que sí. Sumándote a la tradición con esa pluma vistosa. Claro, la pluma rusa, modelo León Tolstoy. Perfecto. Muchas gracias, Vicente. Amigos del Colegio Nacional, este fue otro capítulo de El Libro Negro. Nos vemos la próxima semana para seguir platicando con otro miembro de esta institución sobre alguna de las disciplinas que están en ella representadas. Hasta la próxima. Bueno, las colisiones son choques de objetos y estos los tenemos de diferentes tamaños, desde colisiones todos a escalas grandes, choques de meteoritos aquí en la Tierra y con otros cuerpos del sistema solar. En la Luna tenemos un registro de estas colisiones, que son todos estos cráteres de impacto que podemos observar en la superficie de la Luna. Huellas de estas colisiones las hemos documentado en los otros cuerpos en el sistema solar. También cuando uno estudia el origen de los sistemas planetarios y el origen mismo de las estrellas, estos involucran colisiones. Los materiales de los cuales se forman los sistemas planetarios y las estrellas son a partir de las nubes de gas y polvo conocidas como nebulosas planetarias, en donde algún tipo de proceso hace que éstas se condensen y a partir de ello la parte de gas da origen a las estrellas y el resto da origen a los diferentes planetas. Y este tipo de proceso de formación involucra la colisión a diferentes escalas. En un inicio estas colisiones son con partículas muy pequeñas en esta nube de gas y polvo, y eventualmente estas van creciendo, aglomerándose y creciendo en tamaño, y pasamos a colisiones de mayores tamaños. Eventualmente tenemos la formación ya de protoplanetas de unos decenas de kilómetros de tamaño, y la interacción de estos eventualmente forma ya planetas a escalas mucho más grandes, ya de 100 kilómetros de diámetro para arriba.
y estos se terminan formando los planetas y los satélites con diferentes tamaños y masas. Esto es la parte de colisiones a escala dentro del sistema solar. Tenemos también evidencia de colisiones a escalas mucho mayores, en donde ya en vez de que choquen asteroides con algún planeta o que incluso choquen dos planetas, tenemos la colisión de estrellas. Esto es más frecuente en el caso de los sistemas binarios o sistemas que están compuestos de varias estrellas, en donde hay interacción entre ellas. Y también tenemos la posibilidad de choques de estrellas porque dentro de la galaxia tenemos movimiento y una dinámica relativamente compleja que permite la interacción entre las diferentes estrellas que componen a la galaxia. También se ha observado la colisión entre galaxias en los cúmulos estelares. Entonces es parte del interés estudiar estos procesos que podemos verlos desde escalas muy pequeñas a nivel de partículas de menos de 1 milímetro a escalas mucho más grandes en donde tenemos la colisión de estrellas. Por hoy, Rubik ha llegado a su fin. Te recuerdo que puedes venir a El Colegio Nacional a cualquiera de nuestras conferencias en el Aula Mayor o visitar el resto de esta noble institución. No olvides que contamos con nuestra propia editorial y hay cientos de libros. Yo soy Ana Peiro, no te pierdas nuestro siguiente Rubik, la revista de divulgación de El Colegio Nacional. Adiós.